Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. Familia, feliz y bendecido miércoles 7 de abril. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día, tomada del capítulo 24, versículo 13 al 35 del evangelista San Lucas. En aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminando a su lado, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les dijo: ¿de qué discutís por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí estos días? Y él les dijo: ¿qué cosas? Ellos dijeron: lo de Jesús Nazoreo, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles y que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaban insistentemente: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya está declinando. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron el uno al otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían conocido al partir el pan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, solo compartir 4 ideas que me llaman la atención de este texto con brevedad y sencillez, con la ayuda del Espíritu Santo. Primero, no le hagamos tanta propaganda al mal, porque cuando le hacemos propaganda al mal, estamos cayendo en lo que se llama como las letanías a Satanás. Vea lo que dice aquí el texto de los discípulos de Emaús, que estaban tristes y que Jesús les pregunta por qué están tristes. Ellos empiezan: no, vea lo que pasó con Jesús. No, que era un profeta poderoso en obras. No, todo lo que están hablando es negativo, y hablan de cosas negativas, y nosotros también podemos caer en ese error.
Es cierto, el mal existe, pero me parece a mí que en este mundo en el que estamos tenemos que ser más bien instrumentos y hacerle propaganda al mal, porque a veces le hacemos tanta propaganda al mal que terminamos alabando más bien al mal, terminamos más bien contagiando a los demás del mal, terminamos más bien haciéndole las letanías a Satanás. Entonces, sí, existen cosas malas, hay brujerías, hechicerías, hay gente mala, pero es muchísimo más grande el poder y el amor de Dios, es muchísimo más grande la misericordia de Dios, es muchísimo más grande la soberanía de Dios. O sea, existen cosas malas, negativas, pero no hablemos tanto del mal, no critiquemos tanto las cosas malas, más bien que nuestros labios no sean instrumentos solamente para anunciar el mal, para hablar del mal, el mal. Miren lo que están haciendo, qué negativo, qué malo, qué horrible, que no. También hablemos del bien, sobre todo nuestros labios están para bendecir, para decir bien, para desear bien, para ser instrumentos de bondad, para ser instrumentos y ser artífices más bien del bien. Hagámosle propaganda al bien, hablemos del bien, hablemos de las bondades y de las bendiciones que Dios nos regala todos los días. Segundo, me parece a mí que este texto nos está invitando a pedir el don del entendimiento. El don del entendimiento que se refiere al conocimiento de la palabra de Dios. Hay tres dones que son muy parecidos: la ciencia, la sabiduría y el entendimiento, dones del Espíritu Santo. La ciencia se refiere a descubrir a Dios en el mundo. La sabiduría se refiere a encontrarle gusto al bien, pero el entendimiento se refiere a conocer a Dios a través de la Sagrada Escritura. Vea como el regaño que les pega Jesús hoy a los discípulos de Emaús. Qué duros de entendimientos son ustedes. No han comprendido la Sagrada Escritura y Jesús dice aquí el texto que empezando por Moisés y continuando por los profetas, les explicó las Escrituras, y más adelante ellos van a entender que cuando Jesús les hablaba, como que el corazón les ardía. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, que nos dé la gracia de que cuando leamos la palabra de Dios, que cuando nos acerquemos a ella, nos dé la capacidad para entenderla. Entenderla no significa aprendérnosla de memoria. Entenderla no significa saberla desde el inicio hasta el final. Ojalá, si tenemos esa gracia y esa facilidad, maravilloso, pero entendimiento se refiere a saber colocarla en práctica. El entendimiento se refiere a saber qué es lo que yo debo llevar a la práctica, cómo puedo esa palabra que el Señor me está regalando en este día llevarla a la práctica. Es decir, cuando leo la Sagrada Escritura, entonces tengo que pedirle al Señor que me dé la gracia de entenderla para lo que necesito en este momento, para lo que necesito en el momento que la lea, y que me dé la gracia sobre todo de llevarla a la vida y a la práctica. Tercero, dice aquí el texto que ellos se quedaron y estaba ya el día declinando, es decir, era de noche. Ellos invitaron a Jesús, los discípulos de Emaús, cuando estaba llegando la noche. A veces a nuestra vida llega la noche de la enfermedad, la noche del dolor, la noche de la tristeza, la noche de la angustia, la noche del estrés, la noche de la preocupación. A nuestra vida a veces llega la noche oscura, como habla un santo por ahí, las famosas noches oscuras que tenemos todos en nuestra vida. En ese momento no nos desesperemos, invitemos a Jesús, como lo invitaron estos discípulos de Emaús. Llegando la noche, decirle al Señor cuando empieza a llegar la noche, es decir, cuando empiecen a surgir los problemas, las necesidades, las contrariedades de la vida, las debilidades, las enfermedades, el dolor, la tristeza, el agobio. Señor, quédate con nosotros porque va a empezar a anochecer. Quédate con nosotros porque el día está declinando. Quédate con nosotros, Señor, porque la luz que tenía ya como que no la puedo percibir. Quédate con nosotros, Señor. ¿Por qué? Porque es el Señor el que nos ayuda a salir de toda oscuridad.
es el Señor el que nos ayuda a pasar la noche, es el Señor el que nos ayuda a vencer la noche, es el Señor el que nos ayuda a que tengamos luz en medio de la noche de nuestra vida. Cuarto, dice aquí hermosamente el texto que los discípulos de Emaús lo reconocieron al partir el pan. Hermoso, es decir, aquí hay un signo grande de la Eucaristía. ¿Quieres conocer realmente al Señor? ¿Quieres que el Señor verdaderamente se te revele en tu vida? ¿Quieres reconocer al Señor vivo y verdadero? Acércate a la Eucaristía. La Eucaristía es la oración más poderosa. La Eucaristía es la oración más grande. A veces llegan a nuestros templos personas: Padre, bendígame esta agua. Maravilloso, yo se la bendigo. Pero uno les pregunta: ¿tú vienes a Eucaristía? No, de vez en cuando. A veces las personas le prestan más atención o le dan más importancia, por ejemplo, al agua bendita, por ejemplo, a una novena o a ciertas oraciones. No, la Eucaristía es lo más grande que el Señor nos ha dejado. La Eucaristía es lo más grande que el Señor nos ha regalado. En la Eucaristía es donde verdaderamente Él se revela como el Dios verdadero. La Eucaristía es donde podemos encontrar y reconocer a Jesús vivo y verdadero. Por eso, acércate a la Eucaristía. Si somos personas eucarísticas, les doy un consejo: anímese a participar todos los días de la Eucaristía, todos los días de la Eucaristía. Eso tiene una gracia especial. Ojalá que no te quedes ni un día sin Eucaristía. Es una bendición muy grande. Por encima de la Eucaristía no hay nada. Lo más grande, lo más hermoso, lo más poderoso, la oración más maravillosa sobre la tierra, lo más grande que Jesús nos ha dado para poderlo conocer y verlo realmente a Él vivo y verdadero, es la Eucaristía. Querida familia, que tengan un feliz y bendecido miércoles en el Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos vosotros.